y cambiar tu tiempo por dinero. Y la otra, que tienes ahí la fotografía, que es construir acueductos. ¿Qué es construir un acueducto? Lo construyes una única vez, el agua pasa por ahí y tú cobras un dinero cada vez que el agua pasa. Entonces quédate con esta bonita metáfora, porque no basta solamente con querer emprender, tienes que querer además que construir un activo, construir algo que te permita salirte de ahí y volver a construir más cosas, ¿de acuerdo? Quédate con ello, repásalo porque tiene mucha amiga ese concepto. Al final, ¿qué es lo que quiere la sociedad, Juan? Pues mira, lo tienes ahí. Toda la sociedad está estructurada como en la idea, sobre todo, de que seas un buen empleado, de que al final tu dinero esté controlado, seas el que primero paga impuestos, seas el que no tengas tiempo ni siquiera para poder educarte financieramente o de otro tipo de educación que te haga salir de la manada, salir de ahí. Y bueno, eso es lo que quiere la sociedad. Ahora de ti depende salirte o no salirte, cambiar esa mentalidad de empleado por la de emprendedora, ¿no? Sobre todo como empleado, ¿qué te va a ocurrir? Pues también lo estás viendo ahí, ¿verdad? Si eres el activo de una empresa, ¿qué va a hacer esa empresa? Utilizar tu talento y tus habilidades en su beneficio. Vas a tener que echar muchas horas extras, horarios fijos, directrices de terceros, es decir, vas a ser un maniquí. No digo que esté mal, pero tú tienes que saber que si deseas llegar más lejos, si quieres cambiar todo eso, pues lógicamente trabajando por cuenta ajena es complicado, ¿vale? Por lo tanto, esa falsa seguridad, pues ya sabemos que está muy mal entendida, pero no solamente en Europa, sino también en países como Sudamérica, Estados Unidos, etcétera. Al final es importante eso, diversificar, hablaremos de ello. Pero también tenemos que entender que las reglas del juego han cambiado. Es como querer jugar al parchís con las reglas del ajedrez o del dominó. Es complicado, viceversa, ¿no? Querer jugar al parchís, al dominó, al ajedrez o a las damas. He dicho dominó, también me encanta el dominó, pero las damas me encantan mucho más. Las damas o el ajedrez, ¿con qué? Con las reglas del parchís. No va a cuadrar. Pues eso es lo que pasa hoy en día. La gente se afana ¿en qué? En querer hacer lo mismo que hacía y está esperando otro empleo con las mismas habilidades que tenía en el pasado. Todo eso ha cambiado. Ahora estás compitiendo contra robots, contra máquinas, contra gente que hace lo mismo que tú mucho más barato. Por lo tanto, todo ha girado, al margen de las crisis, ¿no? Mira lo que dice este hombre que es autor del libro La Tercera Ola o muchos otros libros. Este hombre, ¿qué te dice? Alvin Toffler te está contando, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, figúrate, no serán los que no sepan leer ni escribir, sino quienes no puedan aprender, que es lo que tienes que empezar a hacer, aprender y olvidar lo que ya has aprendido y sobre todo después de que has vuelto a aprender, desaprender y volver a reaprender. Esto es el siglo XXI. No te va a funcionar la gallina de los huevos de oro, no te va a funcionar las habilidades que has adquirido en los últimos años, ni siquiera las habilidades de tu nuevo negocio. Eso no te va a valer. ¿Qué te va a valer? Sobre todo, el hecho de saber que eso te va a durar un tiempo, que tienes que luego borrarlo y volver a aprender. Muy buena la frase de Alvin Toffler, ahí tienes su foto y seguimos adelante. Recuerda esta tendencia, la tienes delante, todo se mueve por tendencias. ¿Quiénes marcan las tendencias? Unos poquitos deciden hacia dónde tirar y la brecha ya sabéis que se va abriendo cada vez más. Y esto no es una cosa mía, esto es así, cada vez hay más pobres, hay más ricos, y eso es así, cada vez hay más multimillonarios, que no te vendan lo contrario, pero ¿qué es lo que hay menos? La clase media. Cada vez la clase media se va acortando y te tienes que meter en uno de esos dos grupos. ¿Y cuál es la mejor manera de meterte en el grupo de los más ricos? Por supuesto que volviéndote un emprendedor, pero cuidado, recuerda lo de los cubos de agua, no un emprendedor cualquiera que al final trabaja 12 o 15 horas y lo único que le da es un sueldo para vivir, ahí estás condenado. Hay emprendedores que dedican mucho menos tiempo y tienen más fuentes de ingresos, ¿no? Así es que tienes que definirte dónde quieres estar. ¿Qué más? Bueno, pues a ver, tengo aquí algún problemilla con el PowerPoint. Bueno, figúrate, te tiene que hacer recapacitar esas cifras. Cada 12 años vamos a ser 1.000 millones más. Así hemos sido los últimos 24 años. Repito, cada 12 años vas a competir con 1.000 millones de personas más. ¿Y eso qué te hace? Recapacitar de que efectivamente, por un lado, está la triste noticia de que efectivamente tienes una competencia atroz, porque ya con Internet la globalización es absoluta, pero también tienes otra ventaja, que tu mercado, hagas lo que hagas, también se amplía, ¿vale? Pasamos del capitalismo, donde antes era muy importante tener capital, a lo que es el talento. Ahora cualquier persona con un ordenador y una habitación puede ser descubierto por miles o millones de personas y salir del anonimato.
Bueno, ¿qué es una aldea global y dónde vivimos? En esa aldea global, mira lo que dice ahí, hoy 3.000 millones de personas quieren lo que tiene Occidente. China produce 600.000 ingenieros cada año con un salario medio de $500, alucinante. 200 millones más de licenciados que Estados Unidos y 413 millones menores de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a intentar competir y quitar miles y millones de puestos de trabajo a gente menos preparada que ellos, ¿no? Esa es la aldea, eso es lo que nos espera. ¿Por qué te cuento todo esto? Por si estás esperando que las cosas cambien, mejoren, o por si estás esperando seguir atrapado en esa mentalidad de empleado, ¿no? Pero mira lo que ocurre, lo que decíamos antes, figúrate, Disney desarrolla un producto nuevo cada 5 minutos. Sony lanza cada año 6.000 productos. Un sastre de Japón está compitiendo con un sastre de Aranjuez, que es una población cerquita de Madrid, en tiempo real. eBay estamos hablando de que tiene 19 millones de artículos con 212 millones de miembros. Eso te lo permite hoy la globalización. Tienes noticias, repito, positivas y negativas. Seiko produce 5.000 modelos distintos de relojes. ¿Qué te está indicando todo esto? Lo vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Qué te indican todas estas cifras? Bueno, pues sí, efectivamente tengo un problema con el PowerPoint. Vamos a hacer una cosita, aunque lo veamos un poco más pequeño. ¿Qué te indican estos datos? Pues lo tienes ahí. La época del más. Es decir, más que, más donde elegir, más consumo, más diversión, más miedo, más competencia, más incertidumbre, más oportunidades, abundancia absoluta. Ahora, tienes que hacer frente a esa abundancia. ¿Cómo la vas a hacer frente? Ahora tienes el conocimiento en un móvil, todo el conocimiento sobre cualquier cosa la tienes ahí, en un simple móvil. Pero eso te puede abrumar, te puede confundir, pero esa es la época en la que vivimos. Por lo tanto, hay dos mentalidades, la mentalidad de los empleados y la mentalidad de los emprendedores. Si estáis aquí con el título del seminario que habéis visto, tu propia empresa, ser un emprendedor, es porque de alguna manera o ya lo eres, o estás pensando en serlo, o quieres saber qué me ofrece el ser emprendedor hoy en día, ¿no? Y de eso hablaremos. Estos profesores, dos hermanos de la Universidad de Economía de Estocolmo, que su nombre es prácticamente imposible de pronunciar, tienen un libro muy bueno que es Negocios Funky, o Funky Business, mejor dicho, y mira lo que dicen, qué tipo de negocios van a imperar, qué tipo de actividades. Bueno, pues no vamos a poder hacer negocios como los que hacíamos antes. Necesitamos que negocios inusuales, diferentes, innovadores, necesitamos negocios que no se puedan predecir, sorprendentes, o lo que es lo mismo, negocios divertidos, negocios funky, eso que está imperando. Hoy en día tú puedes facturar 50 millones de euros sin personal, simplemente con una tienda online. Esto ocurre hoy en día ya. Por lo tanto, bienvenido al siglo XXI porque te da esas posibilidades, cosa que antiguamente no era posible el siglo pasado. Así es que estamos cambiando de era. La nueva mentalidad la tienes aquí. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos ahora? El olvidarnos de que no va a existir un trabajo seguro, no lo va a existir, ni va a existir una empresa segura, una actividad segura o un emprendedor seguro. Hemos hablado de la capacidad que tienes que tener de reinventarte, ¿no? Estamos hablando de qué, de que tú te tienes que hacer tal y como deseas, ¿no? Lo que hablábamos en el primer vídeo. ¿Qué deseas ser? ¿En qué te quieres convertir? ¿Qué te va a gustar hacer? ¿Cómo te vas a divertir? Tienes 30.000 velas cuando naces. Cada vela es un día. Si te pasa como a mí, que tienes 46 años o 40 y tantos, te quedan 15.000 velas. Las otras 15.000 ya se han ido, en el mejor de los casos, si no te pasa nada. Entonces, ¿cómo vas a disfrutar de esas velas que día a día se van apagando? En un negocio tuyo, en una actividad que no te da lo que quiere, lagarto, lagarto, como digo yo, tienes que cortar eso. O en un empleo que tampoco te da lo que quiere. Lagarto, lagarto, ¿qué pasa? ¿Que no tienes ni empleo ni tienes negocio? Bien, fantástico, porque tienes el activo más fabuloso que puede tener alguien, el tiempo. Porque a mí lo que me da pena es esa persona, espero que no seas tú, y si lo eres, empieza a darte cuenta de ello. Me da pena esa persona que sale de casa a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, llega a casa a las 9 de la noche, me da igual si trabajas por cuenta propia, me da igual si trabajas por cuenta ajena, pero ¿qué te ocurre? Que las horas más bonitas del día estás en una jaula de oro o en una jaula de papel o de metal, pero es una jaula. Entonces, ¿de qué se trata? De que tienes que cambiar todo eso. Volver a quitarte esos grilletes y empezar a hacer cosas distintas. Esta es una de ellas y por eso te felicito al que estés hoy aquí intercambiando conocimientos con nosotros. Como pone en el último punto, tienes que aprender nuevas habilidades. Importantes, hecho. Bueno, ¿para qué cambiar de mentalidad? Está claro. Es decir, si no cambias de mentalidad con la mentalidad de este siglo, pues no vas a estar al mando de tu vida, no vas a estar preparado para salir adelante, de tomar las riendas de esa vida tuya, ¿no?
No vas a saber cómo funcionan esos mecanismos de cómo una persona se transforma en un ser ordinario o extraordinario, de cómo una persona pasa de ganar $1.000, $2.000 a ganar $50.000. ¿Cómo? ¿Qué ocurre ahí en ese proceso? No vas a poder acceder a niveles de ingresos mayores si estás trabajando por cuenta ajena o con un negocio que llevas 5 o 6 años facturando lo mismo. Es complicado que pases a otro nivel. Y lógicamente, ¿para qué? Vas a cambiar de mentalidad para ser más libre, sobre todo valorado y reconocido por los tuyos, ya no por la sociedad. Me da un poco lo mismo lo que importe la sociedad. Lo que te tiene que importar es qué opinan los tuyos, tu entorno, tu familia, la gente que tú más quieres. Esos son los más importantes. Bien, activos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una definición de activo? Tienes que conocer eso, tú tienes que convertirte, me da igual si tienes 20 años, me da igual si tienes 30, 40, 50, 60, yo me codeo todos los días con personas que tienen 70 años y están construyendo activos. Igual han perdido absolutamente todo en su vida. No pasa nada, hoy en día vives en una época donde puedes duplicar lo que has logrado en 40 años, duplicarlo en 2 o en 3 años. Ahora, todo depende de qué, de que te concentres en lo que pone la pantalla. En crear activos. ¿Qué es un activo? Lo he dicho antes, el acueducto. El acueducto, no el llevar cubos de agua, tiempo por dinero. ¿Qué es un activo? Aquello que te pone dinero en tu bolsillo, ¿vale? Mientras tanto lo vas a construir. ¿Para qué? Para que luego te salgas de ese activo, te marches de ese activo y te siga reportando dinero. ¿Y qué vas a hacer? Construir otro activo y construir otro activo. ¿Para qué? Para tener 4, 5, 6, 8 fuentes de ingreso. ¿Eso es lo que hace quién? La gente que tiene tiempo y dinero, pero todo se basa en esa palabra, en construir activos. ¿Qué cuadrante vas a elegir? ¿Qué cuadrante vamos a elegir? Ya se conoces a Robert Kiyosaki, sobre todo en Sudamérica es más conocido que aquí en Europa, ¿verdad? Y tú tienes que posicionarte en el cuadrante izquierdo o en el cuadrante derecho. Ahora no cabe excusas, porque puedes estar en el cuadrante derecho aunque no tengas capital, hablaremos de ello al final, pero sobre todo, ¿qué ocurre en el cuadrante izquierdo? Están los empleados y autónomos, ¿están quiénes? Los que llevan cubos de agua. E insisto, un autónomo puede ser un ingeniero, puede ser un auditor, puede ser cualquier persona que sea un profesional libre que puede ganar mucho por hora, no te digo que no, pero al final estás en el cuadrante izquierdo, estás cambiando tiempo por dinero. Y el cuadrante derecho, pues son quienes tienen el qué, dueños de negocios e inversores, de negocios que funcionan sin su presencia, negocios igual de 50, 100, 500 personas que no tiene que estar ahí el dueño, está haciendo otras cosas, pero eso le genera un dinero y por tanto es un activo. Esos son el cuadrante derecho. ¿Inversores quiénes son? Pues lo mismo, tú estás invirtiendo en otros activos, inmuebles, bolsa, negocios que te van reportando dividendos, dinero mes tras mes, cash flow, ¿verdad? A mí esto me cambió la vida, es decir, a mí el pensar que yo esto lo descubrí en el año 2000, 2001, a principios de este siglo, fue cuando yo me di cuenta de Robert Kiyosaki y dije, wow, ¿pero qué has hecho, Juan? Has estado haciendo un montón de años el qué, llevando cubos de agua. Incluso monté varias empresas, pero al final esas empresas me tenían prisionero a mí. Y bueno, al final, ¿qué es el dinero? Lo tienes ahí. ¿El dinero qué es? Es una idea. Y esta es una práctica que te invito a que hagas. Pero no tú solo, que reúnas a tus amigos, a conocidos, a gente que tenga esa misma mentalidad que tienes tú, la mentalidad emprendedora, abierta, y que le digas, oye, ¿qué idea se te ocurre a ti de cómo podíamos hacer dinero con una vaca? Porque te encuentras que hay mucha gente que tiene vacas y que solamente saben hacer dinero como ordeñando la vaca, pero hay muchas otras formas, no te voy a desvelar. Bueno, seguro que se te ocurre alguna, pero cuando te pongas a hacer este ejercicio en grupo, te vas a sorprender de las ideas tan alucinantes que una vaca te puede dar, ¿vale? Y no solamente es la leche, piensa en ello, utiliza esa creatividad, esa innovación para que veas que de una simple vaca, si alguien te deja una vaca, puedes hacer dinero en pleno siglo XXI. Por lo tanto, tienes que innovar, tienes que crear y sobre todo hacer lo que yo llamo uno de mis héroes favoritos. Aquellos que me conocéis sabéis quiénes son, ¿no? Son 3 héroes para mí favoritos en mi vida, que son los que me han ayudado. Figúrate quiénes son: Forrest Gump, Teniente Colombo y Kung Fu. ¿Por qué son esos 3? Pues mira, Kung Fu porque le encanta escuchar, ¿de acuerdo? El Teniente Colombo, ¿por qué? Porque hace muchas preguntas. Eso es lo que te animo a que hagas preguntas. Y luego Forrest Gump, ¿por qué? Porque le encanta experimentar, probar. No oye, no escucha cuando le dicen que eso no puede ser, que eso es imposible, que no lo... No, el tío experimenta, es constante. Esos 3 héroes son buenísimos a la hora de negociar, a la hora de querer ser un emprendedor. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos James Bond, muchos agentes 007 que van de listos, de listas, que creen que saben las cosas. ¿Y qué ocurre? Que tienen la taza llena
tienen la taza llena, la cabeza llena de cosas, la tienes que vaciar. Quédate con eso. Más cositas, vamos a ver qué más cositas y